desde China, ni más ni menos, porque va a hablar con nosotros Brian González, influencer, periodista que está allá, y queremos también ser generosos con el tiempo que nos regala y el cambio de horario, porque son casi las 11:30 de la noche. Brian, buenas noches allá. Buenas noches, buenos días para ustedes, ¿cómo están? Bueno, casi 23:30, confirmamos eso allá. ¿En qué parte de China estás? En este momento estoy en Shanghai, sí, son las 23:30. Bueno, primero gracias por darnos regalar este tiempo ya casi por ir a descansar, pero nos interesa mucho lo que es tu vida también, Brian, porque te has instalado allá, has logrado romper barreras idiomáticas, culturales, para ya ser un periodista influencer destacado, y quiero saber primero cómo se da la posibilidad de llegar a China y empezar a crear este camino. Bueno, primero que todo, muchas gracias. Y bueno, yo empecé a estudiar chino a los 15 años en Argentina, y a los 18, porque me gané una beca, empecé a estudiar chino en Beijing, en la capital. Vine en el 2009, en aquel momento. Bueno, hice 4 años de licenciatura en Filología China, que es el idioma y literatura, y después hice 3 años de Master Degree en Comercio Exterior y Economía. Entonces, eso es, ¿no? Y justo en el último año de la carrera del máster, hice un casting que estaban buscando gente para un programa de televisión, y empecé a trabajar en la tele china, ¿no? Que fue como una cosa que no me la esperaba, pero bueno, lo que pude lograr hacer es poner un poco de Argentina en China, que para ellos también somos un país muy desconocido, ¿verdad? Claro, totalmente. La distancia, digo, obviamente hay un montón de diferencias en cuanto a lo cultural, pero pregunto, ¿qué te encontraste con la televisión china? No sé si habías tenido ya alguna incursión acá en Argentina en algún medio antes de allá, porque uno tiene la fantasía de la disciplina, rigurosidad, una cantidad de público muchísimo mayor acá por la cantidad de habitantes que tiene China también. Claro, bueno, yo en Argentina no había participado en tele, entonces ya mi experiencia fue directamente acá en China, ¿no? Y bueno, nuestro programa es un talk show que se habla mucho, es de debate, pero también tiene un poco de entretenimiento y hablamos de actualidad también, es una mezcla muy interesante de cosas. Entonces tenemos mucha preparación y no es un programa en vivo. En China en realidad hay muy pocos programas en vivo. Entonces lo que tenemos es una preparación con antelación, y eso nos lleva a preparar todo el contenido antes de irlo a grabar, ¿verdad? Entonces son muchas horas de grabación para quizás 90 minutos. Y como decís muy bien, el tema de la cantidad de espectadores es mucho más grande, porque obviamente estamos hablando de un país de 1.400 millones de habitantes. Así que... Tranquilo. Pero generalmente... Sí, perdón. Tranquilo el rating, me imagino, ¿no? Toda esa gente mirando. El tema en China ahora que últimamente está sucediendo es que la tele está quedando obsoleta ante las plataformas de internet, ¿verdad? Entonces, la gente la mayoría del tiempo ve televisión en su celular. Entonces, lo que pasó fue que nos pasó nuestro programa, porque nuestro programa empezamos hace 5 años, ¿verdad? Entonces se tuvo que asociar con una plataforma de internet, porque hay varias acá, no es como en Occidente que quizás tenemos YouTube y después las plataformas de streaming, bueno, hay un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, acá hay varias plataformas, y eso, bueno, nos hicimos la colaboración con una, y ahora también sale en una plataforma de internet, que eso atrae incluso más público, ¿no? Brian, Javier te saluda. Te quiero hacer 2 preguntas. Primero, una muy fácil, pero ¿cómo se dice Brian González en chino? Porque me encantaría escucharte. Bueno, mi nombre se puede decir fonéticamente, que vendría a ser Brian González, pero en chino no me llamo así porque es muy largo y es muy complicado para los chinos. Entonces se me puso un nombre en chino, que es la mayoría de los extranjeros que vienen acá se tiene que poner un nombre en chino para poder ser llamado más fácilmente, ¿no? ¿Qué es como los chinos cuando van a Argentina. Como un nombre artístico. Claro, puede ser un nombre artístico, exactamente. Perfecto. Por ejemplo, y mi nombre es Kung Piyang.
y ese es mi nombre en chino. Gumpiyan. Para, quería preguntarte también sobre el mundo de las celebrities en China, porque en Latinoamérica, en el resto del mundo, sabemos que todo el mundo está pendiente de con quién se acuesta, quién está saliendo, pero ¿es lo mismo allá o le dan importancia a otra cosa? Sí, es lo mismo. Y la verdad que, o sea, en las redes sociales se habla muchísimo y, por ejemplo, también están los paparazzi y están los seguidores y se crean rumores. Así que yo creo que es indistinto al ser humano. La verdad que no importa el país, sino es en todos lados igual. Ahora, en cuanto al talk show del cual sos parte, pregunto, si tuvieras que definirlo, ¿es más de información dura, más sensacionalista? Digo, hemos visto contenidos en China de todo tipo. Hay programas amarillistas, digo, hasta el extremo, y otros que por ahí los ves ultraconservadores. Digo, no sé si percibís esa gama también y qué te toca hacer vos en el universo de la tele. Bueno, nuestro programa, como te digo, es básicamente de debate. Entonces, somos 10 extranjeros que vienen de distintos países y hay un tópico en general que es un tópico de actualidad, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, no se me ocurre ahora porque fueron tantos tópicos en 5 años, que, por ejemplo, la responsabilidad de si pasa un accidente en un lugar público, a quién pertenece, ¿no? Por ejemplo. Okay. Entonces, pararnos desde los dos puntos de vista en el debate para ver quién gana. Pero en realidad no es importante quién gana, sino cómo discernir distintos puntos de vista personales o de tu propio país como es. Pero también tiene una parte de una sección más entretenida, de entretenimiento y incluso hasta de juegos a veces. Así que es como que juega mucho con todo. Es así. Ahora, ¿y cómo es el tema del manejo de información o cómo uno recaba información? Porque uno acá sabe que China hasta tiene otros sistemas para chatear, los buscadores no son los mismos que acá. Sí, las redes sociales. Las redes sociales. Entonces, digamos que hay todo un mito alrededor de eso, que hay como una burbuja que trata de China mantener la información. Para vos como periodista, ¿eso es una traba? ¿Es tan real como dicen? Por ejemplo, como bien decís, China tiene la mayoría de sus redes sociales y de sus páginas que son muy similares a las de Occidente. Se puede decir que China tiene otro Internet, ¿no? Claro. Pero también, por ejemplo, el buscador Google no se puede utilizar, pero por ejemplo se puede utilizar el buscador Bing. Entonces, por ejemplo, la información de Occidente, además de tener la información desde los buscadores chinos, también se puede utilizar el buscador Bing, que es de Microsoft, por ejemplo, ¿no? Claro. Así. Entonces siempre hay una vuelta que buscarle y además se utiliza mucho VPN también, así que... Sí. Claro. Pero sentís que trabajás libremente, digamos, el periodismo, los contenidos, manejás las redes libremente, porque siempre acá hay como una mirada a lo lejos donde dicen, no, al periodista, al comunicador le coartan mucho qué, cómo, de qué manera, le bajan línea. Yo creo que es mundial, ¿no? O sea, en todos lados sucede se baja línea o está comprado. Siempre hay un sesgo de información también, entonces es como, se le dice mucho a China porque es China, pero en realidad ese tipo de cosas quizás pasan en muchos más lugares, ¿no? Totalmente. Esa es la diferencia. Bueno, teniéndote con nosotros, vamos a la fuente entonces. Digo, uno de los lugares donde trabajás es en la TV pública china, en Wuhan, como me dijeron que se dice, me lo dijo el Brian, en donde fue el epicentro de esta pandemia, por lo menos es lo que se dijo. Hoy, ¿cómo es la realidad ahí, habiendo pasado de nosotros un año, de ustedes un poquito más, un año y pico desde que comenzó? Claro, bueno, hoy en día estamos ya casi llegando a lo que es el Año Nuevo Chino, que es una fecha muy importante porque es como la Navidad, el Año Nuevo nuestro, ¿no? Entonces lo que sucede generalmente es que la gente vuelve a su pueblo natal para pasar las fiestas con su familia, porque obviamente este es un país muy grande en donde las grandes oportunidades están en las grandes ciudades y en los pueblitos quedan más vacíos, ¿verdad? Entonces, en el Año Nuevo la gente vuelve. Entonces, sí, en este momento hay un cierto miedo y en realidad se están tomando muchas precauciones para evitar mayores contagios que vengan de la ciudad al campo o a esos pueblos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo,
una de las medidas es que se dividen a los sectores dependiendo de alto, mediano o bajo riesgo, ¿no? Entonces, un lugar que tiene más de 50 casos confirmados y contagios masivos en estos 14 días se considera una zona de alto riesgo. Y esa gente no puede salir de esa zona, ¿verdad? Claro. Entonces, después tenés lugares de riesgo medio en los que tienen hasta 50 casos confirmados y, ¿cómo se dice? Y no tienen contagios masivos durante 14 días. Esos se pueden mover, pero con PCR. Okay. Y hay ciertos lugares que tienen sus propias reglas y porque China, aunque es un país muy centralizado con un gobierno central muy fuerte, también funciona muchas veces como un país federal, ya que los lugares tienen sus propias reglas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estoy poniendo un ejemplo, no es exacto, pero si yo quiero ir a una ciudad que se llama Suzhou, quizás tenga que hacer una cuarentena de 14 días. Okay. Entonces, es así como se está manejando y bueno, y lo vienen tratando bastante bien porque ya empezó este gran movimiento del Año Nuevo, empezó hace más o menos 15 días, un poquito más. Y, por ejemplo, el día de hoy Shanghai ha tenido 3 casos positivos y en todo el país hay menos de 50 casos positivos en el día. Así que lo están manejando bastante bien por el momento. Muy bien, eso lo parece. ¿Y han llegado algunos turistas para el Año Nuevo chino? ¿Hay mucho control en cuanto al ingreso al país en estos momentos? El tema del turismo exterior hacia China está parado, como está parado en muchos lugares. Okay. Por ejemplo, en Europa también está prohibido el turismo, el viaje para turismo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es exigir cuarentena para todo el que venga desde el exterior. Perfecto. Entonces, vos siendo chino, siendo extranjero que vengas a trabajar o a hacer negocios acá, necesitas hacer una cuarentena de 14 días. En el caso de Beijing te exigen 21 días más 7 días de observación. Así que es un poquito más exigente Beijing. ¿Dónde estás vos? ¿Están los cines abiertos? ¿Qué noticias tenés de eso? Claro, la vida acá ya se puede decir que es normal y es la nueva normalidad de verdad, ¿no? Porque en Shanghai hay 200 casos confirmados y es una de las ciudades que tiene más casos. Imagínate, 200 casos activos. Nada. Entonces, la información en China es muy transparente en el sentido de que uno sabe dónde se contagió la persona, en qué barrio vive, digamos, y esa zona se vuelve una zona de riesgo. Entonces, cada uno tiene la información en el celular y evita entrar a esas zonas de riesgo, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que sucede es que eso te permite manejarte mejor acá y, por ejemplo, restaurantes, bares y lugares que en muchos lugares permanecen cerrados, acá estén abiertos. Totalmente. No, bueno, Brian, la verdad que es súper interesante, aparte de tener la posibilidad de hablar con una persona ahí, digo, contándolo desde su propia experiencia. Entiendo que la pandemia, todo lo que sucedió, potenció que la gente también te siga para saber cómo vas contando de la cultura, la actualidad, todo lo que sucede en China. Me queda solo preguntarte si ya estás definitivamente instalado allá o ese muchacho de San Vicente piensa volver en algún momento a su pueblo natal. Bueno, yo llegué acá en el 2009, estuve acá casi 11 años. El año pasado, justo con el tema de la pandemia, salí de vacaciones justo en ese momento y bueno, no pude regresar. Estuve en Argentina varado en mi propio país, en mi propio San Vicente natal y bueno, hice todo lo posible para volver. Así que en realidad mi lugar ahora en este momento puedo decir que es acá. Yo no sé lo que puede pasar en el futuro, pero en este momento estoy muy cómodo acá y la verdad como me gusta mucho y quiero seguir haciendo cosas. Así que esa es mi opinión ahora. Bueno, Brian, la verdad, un lujazo, un gustazo. Nuevamente te agradecemos porque es casi medianoche allá y estás hablando con nosotros. Seguramente volvamos a contactarnos en algún momento. ¿En dónde te buscamos para seguir conociendo de las realidades, las cosas que vas contando periodísticamente? Bueno, muchas gracias y bueno, me pueden seguir en Instagram que es @Brian_Gons de González con Z al final y bueno,
los espero y muchísimas gracias por el espacio y no hay problema por la hora. Muchas gracias. Gracias a vos. Un lujazo aquí en M-Show, que hemos hablado de todo con Brian González, de la realidad en China, del trabajo en China, de cine, de entretenimiento. Así que le agradecemos por este contacto. Nosotros tenemos mucho más M-Show. Todavía queda un bloque en donde Javi nos va a seguir contando todo lo que tienen que saber de cine y series. Así que quédense ahí. Escuchamos ahora a Foo Fighters con No Son.